no pueden, o sea, no lo digieren el alimento así en su estado consciente, sino tienen que usar la vía no parenteral. NPO significa no parenteral oral, significa que la persona no se le puede, digamos, suministrar vía oral, entonces le tienen que dar algunos nutrientes vía endovenosa, por decir un ejemplo, ¿no? O se usa otra vía. Y también ahí va a tener que ir, ¿qué cosa? Los nutrientes, los lípidos y todo lo demás. Entonces, ahí hay otro conocimiento bastante interesante. Por eso yo lo que digo acá es lo siguiente, ¿no? La administración excesiva de grasa puede producir hiperlipidemia con el aumento del colesterol y los triglicéridos en el suero y la disminución de la función inmunológica. Puede acompañarse de un déficit de ácidos grasos esenciales. El hígado graso es otra complicación que puede contraindicar la nutrición parenteral total. Eso ya estoy haciendo una especie de percepción, pero cuando les toque hacer sus internados en las guardias, observen ese detalle, familiarícense cuando ingresan ese tipo de usuarios de servicio, para que ustedes puedan ver todas las formas de hacer nutrición en beneficio y darle la calidad, en este caso, al usuario de servicio o el paciente, ¿no? Como interrogantes que presenté en la introducción, lo vuelvo a colocar acá en el PowerPoint, como para que les ayude en el momento que ustedes van a repasar y van a estudiar. ¿Cómo es la digestión para los triglicéridos? ¿No? Pero, ojo, triglicéridos de cadena larga, mediana, corta, por ejemplo. Hay los triglicéridos, los diglicéridos y los monoglicéridos, ¿no? Algo así. ¿Qué tipo de productos se van a formar una vez que han ingresado? Ese es otro detalle interesantísimo, ¿no? La formación de los ácidos grasos, el glicerol, cómo estos se van descomponiendo. Importante eso. ¿Qué sucede con el usuario de servicio frente a una insuficiencia pancreática, por ejemplo, ¿no? Si el páncreas está trabajando con la lipasa, que es muy importante, ¿no? Para hacer el cambio, digamos, del lípido. ¿Qué ocurre si hay problemas en su funcionamiento? Recuerden, aprovecho, desde mi punto de vista de químico farmacéutico, no recomiendo que se automediquen, importante eso, no se automediquen, importante, para eso está profesional, en este caso el médico, el que le va a brindar el medicamento correcto según el diagnóstico. Aún siendo ustedes estudiantes, van a recibir información, pero no es como para que ya lo actúen, es mi sugerencia. Eso a la larga nos puede traer problemas al hígado, al estómago, al riñón, etc. ¿Ya? No es bueno automedicarse. Y si se trata de medicamento, también buscan a un químico farmacéutico para que le pueda dar las condiciones, si están bien, fecha de vencimiento, almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ese lado también. ¿Por qué se da la emulsificación? Es otro punto que vamos a debatirlo acá en el camino, ¿no? ¿Dónde se da la emulsificación? En el duodeno, en el yeyuno, en el estómago, un ejemplo. Por eso les invito a que hagan su gráfico en su hojita para que vayan llenando esos puntos que vamos a ir aclarando en el camino. ¿Cómo intervienen las enzimas en la digestión, ¿no? En este caso, la enzima digestiva, la enzima pancreática, la enzima que está en el intestino, y ¿dónde ocurre la digestión de los ácidos grasos? ¿No? Ese es otro detalle en la ruta que vamos a ir tocando. Sabemos que en la parte fisiológica hay diferentes patologías que pueden darse en el paciente o usuario de servicio, como por ejemplo el hipotiroidismo, la nefrosis, diabetes mellitus o la prediabetes, la enfermedad cardíaca y vasculares, el infarto de miocardio y el síndrome metabólico. Todos ellos, de una u otra manera, también están implicados, ¿no? Digamos, en forma indirecta
con la ruta en la cual estamos, en este caso, debatiéndolo. ¿Qué importancia tienen las lipoproteínas en los niños y en el adulto mayor? ¿Cómo es la digestión de los triglicéridos? Y si hablamos de las lipoproteínas, ¿qué importancia tienen los kilomicrones? ¿No? ¿Qué importancia tiene el LVDL, el LDL, HDL, etcétera, etcétera? Cada uno de ellos tienen un rol muy importante porque todos ellos van a trabajar en función de, digamos, darle una estabilidad a nuestro organismo. Ahí tenemos otro esquema, ¿no? Donde ustedes pueden ver la parte del hígado, el páncreas. Y un detalle que me faltaba incorporar, para eso estoy usando el reforzamiento con la diapositiva, es que aquí también van a participar las vitaminas liposolubles. Quiere decir que si yo tengo una buena absorción de los lípidos y mi sistema está trabajando bien, las vitaminas liposolubles también van a beneficiarse en su absorción, como es la A, la D, la E y la K. Entonces, si hay problemas de absorción de lípidos, las vitaminas podrían también tener, digamos, repercusión ahí. Ahí está. Ahí más o menos el esquema de los triglicéridos, los diglicéridos, monoglicéridos. Les voy dando una especie de antesala, cómo los lípidos se van desdoblando. Alguien va a generar ese desdoblamiento, porque en forma macro, grande, como yo les decía, no lo asimila el cuerpo. Por eso las enzimas que están acá presentes van a jugar un rol muy importante para hacer todo ese recorrido, ¿no? La parte de arriba, ¿no? Si bien es cierto, tenemos la lipasa lingual, pero como que no tiene mucha participación en su primer acto. Todo va a comenzar a trabajar, o se va a activar, digamos, todo el procedimiento cuando ya está con la lipasa pancreática, y a nivel del intestino, ¿no? Ya, ahí sí ya las cosas van cambiando, ¿no? Con relación al lípido. Quiere decir nuestra mayor presencia de los lípidos está en la forma de triglicéridos. Dice que los triglicéridos se almacenan en una forma de gotitas líquidas en el citoplasma. Este almacenamiento no es estático, sino tiene un reciclaje de vida media promedio de solo unos pocos días. La síntesis de los triglicéridos en el hígado se utiliza principalmente para la síntesis de las lipoproteínas hepáticas, pero también pueden servir para otras funciones. Entonces, ¿cómo es la digestión de los triglicéridos a nivel de los intestinos? Obviamente que para que puedan ser asimilados, tienen que tener dos cositas en cuenta. Tenemos que tener en cuenta, uno, lo que es la emulsión y las micelas. Ya les voy dando un adelanto. La emulsión y las micelas van a tener que sufrir para que puedan llegar y pasar de las microvillosinas intestinales al torrente sanguíneo, y de esa manera el cuerpo los puede ir asimilando. Para esto, ¿qué son los lípidos? ¿No? Ya hemos hablado lípido, entonces vamos a dar algunas características en forma general qué son los lípidos. Los importantes, no voy a estar debatiéndolo todo lo que está ahí. Acuérdense que el material es una guía para que ustedes puedan manejar en su ruta de su aprendizaje, y que ese aprendizaje sea significativo y que ustedes puedan enfrentar, ¿no? A futuro soluciones. Bueno, son compuestos de naturaleza orgánica, es insoluble. De hecho, aquí hay sustancias polares y es soluble a solventes orgánicos. La digestión de los lípidos depende de las enzimas y las sales pancreáticas. Recuerden, la digestión de los lípidos depende de las enzimas, tanto las enzimas y de las sales pancreáticas. Está vinculado esto obviamente también al crecimiento. Es una fuente de reserva,
forman parte de la membrana celulares y está relacionado también con variedades patológicas y actúan como un segundo mensajero celulares, en este caso como hormonas, que juegan, ¿no?, un papel en las comunicaciones dentro y entre las células. Representan aproximadamente, dice, el 20% del peso corporal, ¿no? Más o menos está en ello. Y los lípidos sirven como almacenamiento, ¿no?, y los triglicéridos sirven como energía de reserva para el cuerpo. Ese detalle hay que tener en cuenta, ¿no? Regulan la permeabilidad de la membrana. Son pequeñas moléculas que son insolubles en el agua, pero actúan como molécula de señalización también. Su presencia está también, podemos verlo en la capa subcutánea, proporciona aislamiento y protección contra el frío, ¿no? Un poco nos da esa energía, ¿no? Y está presente en más o menos un 90%, ¿no?, el triglicérido, ¿no? Ahora, se almacenan en los adipocitos, que son células especializadas del tejido adiposo en forma de glóbulos gigantes de grasa. En el caso del cerebro, ¿no?, dice que también los ácidos grasos son fuente de energía, en este caso con solo la glucosa, pero puede adaptarse para emplear los cuerpos cetónicos provenientes de los lípidos. Estos lípidos, ácidos grasos, forman nuestras membranas celulares, de modo que, ¿no?, aquí hay otro detalle que vamos a enfrentarnos, es hay un monómero aquí que tiene una cabeza polar y una cola apolar, ¿no? Uno tiene la afinidad con el agua y el otro la afinidad hacia el lípido. Los niveles de lípidos en la sangre, ¿no?, pueden obviamente repercutir según la dieta, ¿no?, o también algún problema de la patología que pueda presentarse. Y como por ejemplo, si hay un aumento de lípidos, hay el riesgo de la aterosclerosis, ¿no?, más o menos. Por eso es importante en los exámenes bioquímicos, o cuando ustedes tengan una persona obesa o tengan una persona con ciertos perfiles del síndrome metabólico, van a hacer ustedes uso de estas pruebas, ¿no?, hacer una evaluación del HDL, el LDL, tratar de ver qué está elevado, qué no está elevado, para de acuerdo a eso ustedes puedan enfocar una dieta o un tratamiento farmacológico y cambiar el estilo de vida también, ¿no?, para que se pueda recuperar. Otro detalle es que se van a enfrentar en lo que se llama la hidrólisis de los triglicéridos, ¿no?, en monoglicéridos, y ácidos grasos libres. De una u otra manera, ¿no?, esto va a jugar un rol muy importante con la lipasa pancreática. Dicha actividad, ¿no?, de esta enzima es recortar los ácidos grasos en las posiciones 1,3 de glicérido, dejando 2 ácidos grasos y 2 monoglicéridos. Aquí, por ejemplo, hay un fármaco que es el llamado Orlistat, su nombre comercial es Cenical, que se promueve para el tratamiento de la obesidad, ¿no?, funciona mediante la inhibición de la lipasa pancreática. Una cosa que hay que tener en cuenta, siempre cuando ustedes evalúen bioquímicamente hay que tener en cuenta todas las variables en total para que ustedes puedan hacer la definición completa, ¿no? Por decir, el auscultar con la mano les da 70% de presunción de su diagnóstico médico, y lo que les falta para completar ya se encuentra pues con las pruebas, la tecnología que ustedes van haciendo uso y las pruebas bioquímicas, y con todo eso ya ustedes tienen un diagnóstico adecuado, ¿no?, que va a beneficiar obviamente a su paciente o usuario de servicio. ¿Qué importancia tiene la célula del adipocito o célula de la adiposa? Es una célula conectiva especializada para poder sintetizar, dice, y contener los grandes glóbulos de grasa. Hay dos tipos de células adipocitos, las que son blancas y las que son las marrones. Dice que en cuanto a lo que son las células adipocitas blancas, estas contienen grandes gotas de grasa, solo una pequeña cantidad en el citoplasma y núcleos aplanados y no ubicados, digamos, en el centro. En el caso de las células adipocitas marrones, contienen gotitas de grasa de diferentes tamaños,
una gran cantidad en el citoplasma. La encontramos, por ejemplo, que tenemos el cuello y la espalda, numerosos en la mitocondria, núcleos redondos y ubicados centralmente. ¿Qué funciones principales tienen los lípidos, ¿no? Ese es otro detalle que también hay que tener en cuenta, ¿no? Primero hemos hablado de su aspecto general, dónde se almacena, cómo es su naturaleza. Ahora, ¿qué funciones tiene? En este caso, nos menciona como fuente de energía, proporcionan 9 kilocalorías de energía por gramo. 9 kilocalorías por gramo. Si algún momento aquellos que van a ser pediatras, por ejemplo, van a tener que prescribir formulaciones lácteas, por decir, van a tener que ver esos productos, cuánto de carbohidrato tiene, cuánto de lípido tiene, ¿no? Igual si van a prescribirle a un adulto mayor, la formulación importante. Y si están ustedes en Europa, por ejemplo en Francia, en Italia, los medicamentos también lo especifican en sus contenidos. Entonces, por varios lugares ustedes van a recibir la información de cuánto de carbohidrato tiene, cuánto de lípido tiene, cuánto de proteína tiene. De tal manera que con ese detalle ustedes pueden hacer un buen monitoreo y un buen tratamiento. Regulan la permeabilidad de la membrana, proporcionan reservas de energía en la forma de los triglicéridos. Aquí tenemos ya las vitaminas que hemos mencionado, marca esa función, ¿no? Su ingesta puede variar, dice, entre 60 a 100 gramos diarios. El 90% de los lípidos ingeridos en la dieta lo constituyen los triglicéridos y el 10% los fosfolípidos, los glicolípidos, las vitaminas liposolubles. Y por lo tanto, la funcionalidad de los lípidos es muy importante de varios aspectos que hemos mencionado, de reserva, a nivel para la membrana, para la funcionabilidad en la absorción, ¿no? ¿Qué componentes ahí van a, digamos, participar como componentes estructurales de las membranas? Algunos tipos de lípidos se deben obtener de la dieta, mientras que otros se pueden sintetizar en el cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan en las clases anteriores o en el laboratorio, cuando una persona ayuna, la glucosa no le llega, el cuerpo tiene que buscar otra segunda reserva, porque el cuerpo necesita seguir en actividad biológica? La membrana plasmática, ¿no? Dice que está compuesta por una gran variedad de moléculas, en ellas están los fosfolípidos, las proteínas, y bueno, también tenemos otro detalle: las moléculas que contienen se mueven muy lentamente y por lo tanto se dice que esa membrana es fluida. El componente principal de la membrana plasmática es el fosfolípido, y los fosfolípidos contienen dos regiones separadas de diferentes afinidades, en este caso para el agua. Por un lado tiene la cabeza de fosfato cargada y la cola de ácido graso. Aquí ya tenemos un esquema, ¿no? Dice: otros lípidos se pueden producir a partir de los carbohidratos de la dieta a través de los procesos llamados la lipogénesis. Ahí tenemos el diagrama, la cabeza polar, ¿no? La cola, la no polar, que cada uno de ellos va a tener una relación para la afinidad, ¿no? En el caso polar con el líquido y el apolar en este caso con los lípidos. ¿Qué vendría a ser la lipogénesis? Importante es también este concepto. Es el proceso por el cual, dice, los azúcares simples como la glucosa se convierten en ácidos grasos, que posteriormente se esterifica con glicerol para formar los triglicéridos que están empaquetados en LDL y secretados por el hígado, ¿no? Es la biosíntesis de los ácidos grasos, y obviamente de una u otra manera esto genera pues toda una situación en la vía metabólica. ¿Y qué vendría a ser, ¿no? En este caso mediante el cual nos vamos a tener en cuenta que ante un exceso de carbohidratos en una dieta del organismo, esta va a responder generando una cantidad de energía superior a lo que pueda demandar el organismo. ¿Qué puedo compartirles en estos días por la experiencia de un amigo?
Me decía que tiene un hijo de más o menos 18 años, está estudiando en la universidad, ingeniería, y cada vez que él iba a comprar el pan para que puedan tomar desayuno, ¿no? Compraba, por decir, 10, 15 panes, pero en el camino él se comía 13. Cuando llegaba a la casa, si habían 15 panes, o sea, él iba por 15 y llegaba a la casa a 10. Nadie se percataba de eso, y eso era todos los días. Y todos los días, ¿no? Y encima llegaba a la casa, tomaba su desayuno, otros 2 panes más. ¿Qué estamos ahí hablando? Carbohidratos. ¿Qué estamos hablando? Almidón. No pasó mucho tiempo, les comento, no pasó ni mucho tiempo y como que sufrió un desmayo en la universidad. Así, se descompensó en el aula. Le hicieron la evaluación, ¿qué cree que encontraron? Estamos hablando de 3, 4 meses, ¿ah? No mucho. Colesterol, triglicéridos altos. ¿Y el perfil que era? Consumía demasiado pan. Exacto. Reponiendo un ejemplo así, verídico, actual, como para que tengan una idea de que todo en exceso nos va a generar problemas, ¿no? La mitocondria proporciona los sustratos necesarios, productos de la degradación de la glucosa, la acetilcoenzima A, y el ATP para la síntesis de las cadenas de los ácidos grasos. ¿Qué es un ácido graso? ¿No? Entonces, el ácido graso, dice, está constituido por una cadena hidrocarbonada con un grado terminal carboxilo. La mayoría de los ácidos grasos que existen en las grasas naturales tienen un número par de átomos de carbono y son de la cadena lineal saturada o insaturada. Los ácidos grasos se esterifican con glicerol formando los así glicéridos, que según su número están destinados a darle, ¿no?, un valor interesante. Todo esto para producir obviamente una energía. Y bueno, el detalle pues de la